La brisa marina de Valparaíso traía el olor salado del puerto, cuando Héctor Sampaio Vasconcelos cruzó el portón automático de su mansión en Reñaca. A sus 42 años, el empresario comandaba uno de los mayores grupos portuarios de la región, con la misma frialdad con la que conducía su vida personal. Nada de sentimientos, nada de vínculos, solo resultados y números que tenían sentido en hojas de cálculo bien organizadas. Era diciembre de 2023 y Valparaíso bullía con el movimiento típico de las vacaciones de verano. Familias enteras ocupaban las arenas de la playa frente a su propiedad, niños corrían con helados derritiéndose en sus manos y parejas caminaban de la mano por la acera de la avenida. Todo aquel murmullo de vida humana contrastaba drásticamente con la quietud sepulcral que reinaba en los 800 metros cuadrados de su residencia. La casa de 3 plantas, con vista privilegiada a la playa, respiraba lujo y soledad en cada habitación impecablemente decorada. Muebles de diseño italiano importados directamente de Milán, obras de arte contemporáneas de artistas chilenos reconocidos internacionalmente y una piscina infinita que se extendía hacia el horizonte azul del mar. Las salas amplias resonaban con sus pasos solitarios. Las habitaciones de invitados permanecían eternamente ordenadas sin recibir jamás visitantes, y la cocina gourmet funcionaba solo para calentar comidas preparadas de restaurantes sofisticados. Todo perfecto, todo calculado, todo vacío como el corazón de su propietario. 15 años habían pasado desde que Héctor eligiera deliberadamente esta existencia. 15 años desde que decidiera que las emociones eran lujos peligrosos, que los hombres serios no podían permitirse. 15 años desde que encerrara su corazón en un cajón y arrojara la llave al mar que ahora contemplaba todas las noches desde su balcón solitario. Héctor depositó el maletín ejecutivo sobre la mesa de mármol de Carrara de la entrada y caminó hasta el bar de la sala principal. El ritual era siempre el mismo. Un whisky escocés de 20 años, guardado en una botella que costaba más que el salario anual de muchos chilenos, el noticiero económico en la televisión de 70 pulgadas con tecnología 8K y el silencio absoluto que llenaba cada ambiente de la residencia como una presencia fantasmal. Había despedido a todo el personal doméstico hacía meses, prefiriendo la soledad a la inconveniencia de tener personas circulando por su propiedad, haciendo preguntas, demostrando curiosidad sobre su vida personal, o peor aún, ofreciendo compasión que él no había solicitado ni deseaba. El estudio de arquitectura más caro de Santiago había diseñado aquellos ambientes para impresionar a visitantes importantes, clientes internacionales y posibles socios de negocios. Cada detalle había sido pensado para transmitir poder, sofisticación y el tipo de éxito que solo fortunas de varias generaciones conseguían alcanzar. Lo que los arquitectos no habían previsto era que la casa sería habitada por solo una persona, alguien que había transformado el lujo en prisión y la grandeza en símbolo de aislamiento. El sonido del interfono cortó la quietud de la tarde. Héctor frunció el ceño, verificando el reloj suizo en su muñeca. 17 horas y 15 minutos. No esperaba a nadie, y visitantes no programados eran una irritación que procuraba evitar a toda costa. Presionó el botón con más fuerza de la necesaria. «Sí, buenas tardes, señor Héctor. Soy Clarisa Nacimiento de los Santos, de la empresa Brillo Dorado Limpieza. Vine para la entrevista que fue agendada para hoy». Héctor masajeó sus sienes. Lo había olvidado completamente. Su secretaria había insistido en que necesitaba a alguien para encargarse de la limpieza de la casa, argumentando que una residencia de ese tamaño no podía quedar sin el mantenimiento adecuado. Reacio, él había accedido, pero solo con la condición de que fuera alguien discreto y eficiente. Adelante. La mujer que cruzó el jardín de piedras portuguesas era lo opuesto a todo lo que él había imaginado. Clarisa caminaba con pasos firmes y decididos, llevando un bolso sencillo de cuero sintético marrón, bien conservado, y vistiendo un conjunto azul marino que, aunque claramente no era de marca, estaba impecablemente limpio y planchado. Su cabello castaño, con reflejos dorados que el sol de Valparaíso había aclarado naturalmente, estaba recogido en un moño práctico, pero elegante,
y sus ojos oscuros transmitían una determinación serena que inmediatamente llamó la atención de Héctor. Ella no demostraba intimidación ante el tamaño de la propiedad, ni ante el valor evidente de cada elemento decorativo que sus ojos alcanzaban. Tampoco exhibía la subordinación exagerada que muchos proveedores de servicios asumían cuando entraban en contacto con personas de su posición social. Había algo en su postura erguida y en el modo directo como miraba a su alrededor que sugería una autoestima sólida, construida a lo largo de años trabajando honestamente y criando una familia con recursos limitados, pero mucho amor. Ella tenía aproximadamente 35 años, calculó él mientras la observaba acercarse a la puerta principal de caoba maciza. Había algo en su postura que sugería una fuerza de carácter forjada en desafíos superados, una cualidad que él rara vez encontraba en personas dispuestas a trabajar en servicios domésticos para los millonarios de la costa de Valparaíso. Era evidente que no estaba allí por falta de opciones, sino por una elección profesional consciente, probablemente motivada por horarios flexibles que le permitían cuidar de otras responsabilidades personales. El modo como ella observaba los detalles de la fachada de la casa, no con envidia o deslumbramiento, sino con la evaluación práctica de alguien que sabía exactamente cuánto trabajo sería necesario para mantener todo funcionando, revelaba experiencia genuina y profesionalismo sólido. Sus manos, que Héctor notó cuando ella ajustó el asa del bolso, evidenciaban años de trabajo honesto sin haber perdido jamás la delicadeza femenina que caracterizaba su personalidad. «¿Señor Vasconcelos?» Clarisa extendió la mano con una sonrisa profesional. «Mucho gusto. Gracias por la oportunidad». Héctor estrechó su mano brevemente, notando la firmeza del saludo y las manos que evidenciaban años de trabajo honesto. La condujo hasta la sala de estar, donde solía recibir a proveedores y socios de negocios. El ambiente formal combinaba con lo que pretendía establecer, una relación estrictamente profesional. «Siéntese». Héctor señaló una de las butacas de cuero mientras se acomodaba detrás de la mesa de jacarandá que usaba como oficina secundaria. «Vamos directo al punto. Esta casa posee 800 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, más la zona de ocio exterior. Busco a alguien que trabaje 3 veces por semana, martes, jueves y sábados, de 8 a 17 horas. Clarisa asintió, retirando una pequeña agenda de su bolso para anotar los detalles. «Perfectamente posible, señor. Llevo 15 años en el rubro y tengo referencias de todas las familias que atendí. La empresa Brillo Dorado tiene una excelente reputación en Valparaíso y la región. No me interesan referencias de otras familias». La respuesta de Héctor salió más áspera de lo que pretendía. «Tengo algunas reglas específicas que deben seguirse al pie de la letra. Primero, esta planta está disponible para limpieza normal. La segunda planta tiene 3 suites que pueden limpiarse, pero la del fondo del pasillo permanece cerrada con llave y no debe tocarse. La tercera planta es mi oficina particular y también está restringida». Clarisa levantó la mirada de la agenda. «Entendido. ¿Alguna sala específica que prefiera que evite en la planta baja?» «La biblioteca». Héctor señaló las puertas de cristal que llevaban a un ambiente cubierto de libros. «Muevo constantemente los documentos que están allí. Solo pase un paño por las estanterías una vez por semana, sin retirar nada de su lugar. Claro, y en cuanto a los productos de limpieza, ¿tiene alguna preferencia por alguna marca o tipo específico?» Héctor se sorprendió con la pregunta. Era la primera empleada que demostraba esa preocupación. «Use lo que considere necesario. Solo evite aromas muy fuertes. No soporto los olores empalagosos». «Perfecto. ¿Tiene mascotas? ¿Niños que visitan con frecuencia?» «Eso influye también en la elección de los productos». «No». La respuesta salió seca, casi cortante. «No recibo visitas. La casa es solo mía». Clarisa hizo una anotación y guardó la agenda. «Creo que tenemos todo aclarado entonces. ¿Cuándo le gustaría que comenzara?» «Mañana, martes 8 en punto. Estaré aquí». Ella se levantó alisando el conjunto azul marino. «Solo una pregunta más, si me permite. ¿Usted estará en casa durante el horario de trabajo?» «Generalmente salgo a las 9 y regreso después de las 18 horas. Eventualmente puedo estar en la oficina del tercer piso en algún momento de la tarde,
pero rara vez interfiero en el trabajo de los proveedores de servicios. Héctor la acompañó hasta la puerta, observando mientras ella caminaba de vuelta por el jardín hacia el portón electrónico. Había algo diferente en Clarissa, aunque él no sabía definir exactamente qué. Quizás era la ausencia de la subordinación que esperaba encontrar, o la manera natural con que ella había hecho preguntas prácticas sobre el trabajo, sin sonar jamás invasiva o curiosa sobre aspectos personales de su vida. Quizás era simplemente la sensación extraña de haber conversado con alguien como si fuera un ser humano normal, y no solo el millonario solitario en que se había transformado. Volvió al bar automáticamente y se sirvió otro whisky, intentando alejar la sensación extraña que la conversación había dejado. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa que permanecía con todas las cortinas cerradas hacía 15 años, permitiendo que un rayo de luz solar iluminara rincones olvidados que él prefería mantener en la penumbra. Hacía 15 años que vivía solo en aquella casa, y la rutina solitaria estaba perfectamente ajustada a sus necesidades emocionales. No necesitaba complicaciones, no quería cambios, y ciertamente no deseaba que alguien perturbara el equilibrio cuidadosamente construido de su existencia blindada contra cualquier tipo de involucramiento personal. El sonido del teléfono corporativo cortó sus pensamientos, trayéndolo de vuelta a la realidad familiar de los negocios que consumían 18 horas de cada día. Era Roberto Méndez, su socio y director de operaciones del grupo portuario, llamando con noticias sobre problemas burocráticos que estaban retrasando un cargamento importante de café para Europa. Las exportaciones enfrentaban algunos obstáculos aduaneros que exigían su atención inmediata y posiblemente una reunión de emergencia con representantes del gobierno federal a la mañana siguiente. Héctor se sumergió en los detalles técnicos de la conversación con el alivio de quien retorna al territorio familiar de los números, estrategias comerciales y problemas que podían resolverse con dinero, influencia y competencia empresarial. Allí estaba su elemento natural, el mundo donde sus habilidades eran reconocidas y respetadas, donde cada desafío tenía una solución lógica y cada problema podía ser cuantificado en hojas de cálculo de Excel perfectamente organizadas. Cuando finalmente colgó el teléfono después de 40 minutos de discusiones técnicas sobre logística portuaria y estrategias para sortear la burocracia aduanera, ya había oscurecido completamente. Las luces del puerto centelleaban a lo lejos como estrellas caídas en el agua oscura, mezclándose con las constelaciones reales en el cielo limpio de diciembre. Valparaíso dormía con el murmullo hipnotizante de las olas rompiendo en la arena y el sonido distante de los buques de carga que llegaban de madrugada cargados de historias de otros continentes. Héctor preparó una cena simple en la cocina gourmet alemana que rara vez usaba, para más que calentar comidas preparadas de los mejores restaurantes de la ciudad. Mientras esperaba que el microondas de última generación terminara de calentar el plato ejecutivo que había traído de la oficina, salmón a la parrilla con vegetales orgánicos de un restaurante japonés que cobraba 300 pesos por comida, sus pensamientos volvieron inexplicablemente a la conversación de la tarde y a la impresión duradera que aquella mujer había dejado en su mente organizada. 15 años de aislamiento cuidadosamente cultivado habían convertido cualquier interacción social en un evento digno de análisis detallado, como si fuera un fenómeno raro que merecía un estudio profundo. Clarissa no había demostrado curiosidad excesiva sobre su vida personal, no había hecho comentarios sobre el tamaño obviamente desproporcionado de la casa para una persona solitaria, ni había demostrado la envidia mal disimulada que muchas personas exhibían cuando entraban en contacto con su riqueza evidente. Se había comportado como una profesional experimentada, enfocada exclusivamente en el trabajo que sería ejecutado, respetando límites que ella ni siquiera había necesitado establecer verbalmente. Quizás era exactamente eso lo que él necesitaba. Alguien que cumpliera sus obligaciones profesionales sin intentar establecer cualquier tipo de vínculo personal que pudiera complicar la vida meticulosamente organizada que había construido.
Alguien que mantuviera la casa funcionando como la máquina bien lubricada que ella necesitaba ser, sin perturbar su paz cuidadosamente construida, ladrillo a ladrillo, a lo largo de los años. El microondas emitió la señal sonora que resonó por la cocina silenciosa, interrumpiendo sus reflexiones prolongadas. Héctor retiró el plato humeante y caminó hasta el balcón que daba al mar, donde solía hacer todas sus comidas solitarias, mientras observaba el movimiento nocturno de la ciudad que se había convertido en su prisión dorada. La brisa nocturna traía el aroma de las flores tropicales del jardín, mezclado con la brisa marina característica de la región, creando una atmósfera que debería ser romántica, pero que solo acentuaba su soledad elegida. Mientras cenaba en silencio absoluto, observando a los últimos bañistas abandonar la playa iluminada por los postes modernos del paseo marítimo recientemente revitalizado, Héctor se permitió un raro momento de contemplación sobre las elecciones que lo habían traído hasta aquel punto específico de su existencia. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial que era respetado y admirado en todo el litoral central chileno y en varios países de América del Sur. Poseía más dinero del que podría gastar en varias vidas consecutivas, propiedades en 3 países diferentes e influencia política suficiente para moldear decisiones comerciales importantes que afectaban a miles de empleos en la región portuaria. Sin embargo, mientras observaba a las familias rezagadas caminando por la acera de la playa, cargando niños adormecidos en sus brazos y conversando animadamente sobre el día de diversión que había terminado, una sensación extraña y profundamente incómoda se instaló en su pecho como una piedra pesada. Era un sentimiento que él había aprendido a sofocar con trabajo obsesivo, compromisos empresariales interminables y la rutina meticulosamente organizada que mantenía su vida funcionando como una máquina alemana de precisión cronométrica. Terminó la cena más rápidamente de lo habitual y se retiró al dormitorio principal en el segundo piso, un ambiente decorado por un diseñador francés en tonos neutros y sofisticados, con muebles funcionales importados y una cama king size que parecía aún más grande en la soledad de las noches de Valparaíso, que se repetían iguales desde hacía década y media. El televisor de pantalla plana estaba programado para despertarse automáticamente con el noticiero matutino de la CNN Internacional, y el aire acondicionado central mantenía la temperatura siempre en 22 grados Celsius, exactamente como él había programado años atrás. Antes de dormir, siguiendo una rutina invariable que ejecutaba todas las noches desde hacía años, Héctor verificó los correos corporativos en la tablet de última generación y revisó mentalmente la agenda del día siguiente que su secretaria había organizado. 3 reuniones importantes con clientes internacionales, 2 videoconferencias con socios comerciales del Mercosur y el cierre de un contrato de exportación de soja que estaba siendo negociado desde hacía meses con una empresa china. Otro día, completamente lleno de actividades que mantendrían su mente ocupada, productiva y lejos de cualquier pensamiento que pudiera cuestionar la solidez de la fortaleza emocional que había construido alrededor de su vida. Mientras ajustaba la almohada importada y se acomodaba en la cama que había costado más que un apartamento de clase media, la imagen de Clarisa cruzó brevemente sus pensamientos como un destello inesperado. Mañana ella estaría allí, circulando por los ambientes perpetuamente silenciosos de la casa, trayendo movimiento humano a espacios que hacía meses conocían solo su presencia solitaria y los ecos de sus pasos en los pasillos de mármol. Por un instante fugaz, Héctor se permitió imaginar cómo sería tener compañía regular durante las comidas, conversaciones casuales que llenaran el silencio opresivo, el sonido de voces humanas llenando los pasillos vacíos con vida genuina. Pero rápidamente alejó esos pensamientos peligrosos como siempre hacía cuando su mente intentaba vagar por territorios emocionales prohibidos. Había elegido la soledad por los mejores motivos posibles, basado en experiencias dolorosas que nunca más permitiría que se repitieran, y ninguna empleada doméstica, por más profesional y respetuosa que fuera, cambiaría la estructura sólida y cuidadosamente construida de su vida blindada.
El sonido rítmico de las olas rompiendo en la playa lo acunó gradualmente hasta el sueño, y Valparaíso se durmió una noche más con sus historias eternas de navegantes valientes, comerciantes ambiciosos y sueños que llegaban por el mar todos los días, traídos por barcos cargados de esperanza y posibilidades infinitas. Clarisa llegó exactamente a las 8 de la mañana siguiente, puntualidad que se convertiría en una de sus marcas registradas a lo largo de todos los meses siguientes. Llevaba una maleta profesional con productos de limpieza especializados, organizados meticulosamente en compartimentos específicos, y una sonrisa discreta pero genuina que iluminaba su rostro, aún marcado por la madrugada fría característica del diciembre de Valparaíso. Héctor estaba terminando su desayuno solitario en la cocina cuando oyó el interfono sonar con la precisión cronométrica que él tanto valoraba, y por primera vez en muchos meses no sintió la usual molestia automática con la interrupción de su rutina matutina cuidadosamente calibrada. El sonido del timbre resonó por los pasillos silenciosos de la mansión como un evento inédito, rompiendo la quietud sepulcral que se había convertido en la banda sonora constante de su existencia. Durante los últimos 6 meses de completa soledad doméstica, el único sonido humano que penetraba aquellas paredes eran las voces distantes de los bañistas en la playa y los gritos alegres de los niños que jugaban en la arena durante los fines de semana concurridos del verano de Valparaíso. «Buenos días, señor Héctor», Clarisa de Brillo Dorado. «Adelante. La puerta principal está abierta». Ella cruzó el jardín paisajístico con la misma determinación segura del día anterior, y Héctor notó que vestía un uniforme azul claro, impecablemente limpio, con el logotipo de la empresa Brillo Dorado bordado discretamente en el pecho izquierdo. El tejido era de calidad superior al que normalmente veía en uniformes de servicios domésticos, sugiriendo que la empresa realmente se preocupaba por la presentación profesional de sus empleados. Algo en aquel aspecto profesional y competente lo tranquilizó completamente, reafirmando que había hecho la elección correcta al optar por una empresa consolidada y respetada en vez de contratar a alguien por recomendación casual o anuncios clasificados. El modo como ella organizó sus materiales en el lavadero revelaba décadas de experiencia práctica. Cada producto tenía su lugar específico, cada herramienta estaba limpia y en perfectas condiciones de uso, y había una metodología evidente en cada movimiento que demostraba profesionalismo genuino construido a lo largo de muchos años, atendiendo a clientes exigentes de la región. «Buenos días». Clarisa lo saludó con naturalidad mientras organizaba sus materiales en el lavadero. «Voy a empezar por los baños de la planta baja y luego subiré a las suites disponibles del segundo piso. ¿Tiene alguna preferencia sobre el orden de las habitaciones? Haga como le parezca mejor. Estaré saliendo en unos minutos». Héctor terminó el café negro y recogió los documentos que necesitaba revisar durante el trayecto hasta la oficina central del grupo portuario. Mientras guardaba los papeles en el maletín ejecutivo, escuchaba los sonidos que Clarisa producía mientras trabajaba. Pasos firmes pero cuidadosos, el ruido suave de muebles siendo apartados y recolocados en su lugar, y ocasionalmente un murmullo bajo que indicaba que tarareaba mientras ejecutaba sus tareas. Era extraño tener movimiento humano dentro de la casa nuevamente. Durante los 15 años de aislamiento, Héctor se había acostumbrado al silencio absoluto, roto solo por los ruidos distantes del tráfico de la avenida y por el sonido constante del mar. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la residencia parecía realmente habitada. Antes de salir, pasó por la sala de estar donde Clarisa estaba organizando los cojines del sofá con un cuidado meticuloso que lo impresionó. Ella había cambiado las flores artificiales del centro de la mesa por un arreglo simple pero elegante, usando plantas naturales que había traído en su maleta de materiales. «Espero que no le importe el cambio». Clarisa notó su mirada fija en el arreglo. Las flores naturales dan más vida al ambiente y estas violetas resisten bien en ambientes interiores. «Está bien». Héctor dudó por un momento. «Volveré a las 18 horas. Si necesita algo, mi teléfono está en la agenda junto al teléfono fijo de la cocina. Muchas gracias. Que tenga un buen día de trabajo».
La cordialidad natural de Clarisa lo acompañó durante todo el trayecto hasta el centro de Valparaíso. Era diferente de la subordinación exagerada que algunos proveedores de servicios demostraban, y tampoco había la intimidad forzada que otros intentaban establecer. Solo una educación genuina que hacía la convivencia agradable. El día en la oficina transcurrió con la eficiencia metódica que caracterizaba todas sus actividades profesionales. Reuniones consecutivas con el equipo de operaciones sobre estrategias de optimización logística, análisis detallado de los informes semanales de movimiento portuario que mostraban un crecimiento constante en los últimos trimestres, y una videoconferencia de 2 horas con importadores argentinos interesados en ampliar significativamente las operaciones en la región de Valparaíso. Roberto Méndez, su socio y mejor amigo desde hacía más de una década, comentó durante el almuerzo ejecutivo en el restaurante que frecuentaban religiosamente 3 veces por semana que Héctor parecía visiblemente más relajado y menos tenso de lo normal. Roberto era una de las pocas personas que conocían a Héctor desde antes de la tragedia que transformara su personalidad 15 años atrás. Habían estudiado juntos en la Facultad de Administración de Empresas, trabajado como practicantes en el mismo grupo empresarial y construido juntos el imperio portuario que ahora comandaban con competencia reconocida internacionalmente. Si alguien podía percibir cambios sutiles en el comportamiento de Héctor, ese alguien era definitivamente Roberto. ¿Dormiste mejor ayer? Roberto cortaba el salmón a la parrilla del restaurante ejecutivo, donde solían almorzar los lunes, miércoles y viernes. Tienes una energía diferente hoy. Solo una buena noche de sueño. Héctor evadió el tema, concentrándose en los informes financieros que revisaba incluso durante las comidas. No quería admitir, ni para sí mismo, que había despertado sin el peso habitual en los hombros. Quizás era la perspectiva de llegar a casa y encontrar todo en orden, o simplemente el hecho de haber delegado una responsabilidad que inconscientemente lo incomodaba. Cuando regresó a la mansión al final de la tarde, exactamente a las 18 horas como siempre hacía, Héctor fue inmediatamente recibido por un aroma sutil y sofisticado de lavanda natural que flotaba por los pasillos como una presencia beneficiosa y acogedora. La fragancia no era artificialmente fuerte ni empalagosa, como los productos químicos que algunas empresas de limpieza usaban, sino delicada y fresca, creando una atmósfera de limpieza profunda, sin agredir los sentidos o crear molestia olfativa. La casa había sido completamente transformada durante las 10 horas en que él había estado ausente. Cada superficie de mármol, granito y madera noble brillaba impecablemente bajo las luces indirectas del sistema de iluminación arquitectónica. Los suelos reflejaban la luz de la lámpara de cristal checo como un espejo perfecto, y había un orden renovado y meticuloso en cada detalle que sus ojos entrenados para la perfección lograban alcanzar. Era evidente que Clarisa no solo limpiaba superficialmente, sino que cuidaba cada ambiente con la atención a los detalles que solo profesionales verdaderamente experimentados pueden ofrecer. Más impresionantes aún eran los pequeños ajustes estéticos que ella había implementado sin alterar fundamentalmente la decoración original que un diseñador caro había creado. Los cojines de los sofás estaban dispuestos de forma más acogedora. Los libros de la estantería habían sido reorganizados no solo por altura, sino creando composiciones visualmente más agradables, e incluso los objetos decorativos parecían mejor posicionados para crear armonía visual en cada ambiente. Clarisa se había ido, pero había dejado una nota discreta en la encimera de la cocina. Señor Héctor, organicé algunos productos de limpieza en el armario del lavadero y cambié las toallas de los baños. Regreso el jueves. Buenas noches. Clarisa. La caligrafía era cuidadosa y el mensaje demostraba una atención a los detalles que él no había solicitado, pero que fueron ejecutados con naturalidad. Héctor guardó la nota en un cajón, aunque no sabía exactamente por qué. Durante la cena solitaria en el balcón, notó que los cristales de las ventanas estaban cristalinos, permitiendo una visión más nítida de las luces del puerto.
Los muebles de jardín habían sido reorganizados de forma más acogedora, e incluso las plantas del paisajismo parecían más vistosas, probablemente debido al riego cuidadoso que habían recibido. El jueves, Clarisa llegó puntualmente a las 8 en punto una vez más, saludándolo con la misma naturalidad educada y profesional de la vez anterior. Esta vez, Héctor decidió observarla trabajar durante 15 minutos antes de partir hacia la oficina, curioso sobre los métodos que ella usaba para alcanzar resultados tan impresionantes. Había una metodología científicamente eficiente en cada movimiento que ejecutaba. Ella no desperdiciaba tiempo ni energía en actividades innecesarias, pero tampoco dejaba pasar desapercibido ningún detalle que necesitara atención especializada o cuidado extra. Era fascinante observar cómo alguien podía transformar el trabajo doméstico en una forma de arte práctica. Clarisa movía los muebles con el cuidado de quien manipulaba piezas valiosas de museo. Limpiaba cada superficie con la precisión de un cirujano y reorganizaba los objetos con el ojo estético de un decorador profesional. No era solo limpieza, era una restauración completa de la armonía y funcionalidad de cada ambiente. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Héctor la encontró organizando los libros de la estantería de la sala de televisión, creando composiciones que eran simultáneamente funcionales y visualmente agradables. La pregunta salió más espontánea de lo que él pretendía. Durante 15 años había evitado cualquier conversación que fuera más allá de lo estrictamente profesional con proveedores de servicios, pero había algo en Clarisa que hacía la interacción humana natural y cómoda en vez de forzada o invasiva. «Claro, señor», ella respondió sin interrumpir el trabajo, pero girando ligeramente el rostro para demostrar atención total. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en limpieza residencial? Digo, usted tiene una técnica muy profesional». Clarisa pausó completamente lo que estaba haciendo y se giró para encararlo con aquellos ojos oscuros que transmitían una mezcla interesante de inteligencia práctica y calidez humana genuina. 15 años, señor Héctor. Empecé cuando mi hija Beatriz era muy pequeña. Necesitaba urgentemente un trabajo que me diera flexibilidad de horarios para cuidarla sola. ¿Sola? La pregunta escapó antes de que él pudiera censurarla, revelando una curiosidad personal que lo sorprendió. Sí, el padre de Beatriz desapareció cuando descubrió que yo estaba embarazada. Típico hombre inmaduro que no estaba preparado para la responsabilidad. Ella habló sin amargura, solo con la naturalidad de alguien que había procesado aquella experiencia hacía mucho tiempo. Fue difícil al principio, pero descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Héctor sintió una punzada de algo que tardó algunos segundos en identificar como admiración genuina. ¿Y su hija? ¿Cómo está ahora? Ya es una adulta maravillosa. El orgullo maternal iluminó completamente el rostro de Clarisa de una forma que la dejó aún más hermosa. Tiene 22 años, estudia enfermería en la Universidad de Valparaíso Campus Litoral Central y trabaja a medio tiempo como auxiliar en un hospital en Viña del Mar para costear los estudios. Es independiente, determinada, y tiene un corazón enorme para ayudar a las personas que sufren. Debe ser muy gratificante verla siguiendo una carrera en el área de la salud, especialmente considerando los sacrificios que usted hizo para educarla. Es su sueño desde niña, ¿sabe? Cuando tenía unos 8 años, ya decía que quería ser enfermera para cuidar de las personas enfermas y tristes. Clarisa sonrió con una ternura maternal que tocó algo profundo en el pecho de Héctor. Siempre tuvo esa vocación natural para el cuidado. Creo que aprendió de mí, porque pasé la vida cuidando de ella, de los patrones, de las casas donde trabajo. La pregunta siguiente de Clarisa lo tomó completamente desprevenido, desestructurando la dinámica de la conversación que él pensaba estar controlando. ¿Y usted? ¿Tiene familia grande? ¿Hermanos, padres, hijos? Era exactamente el tipo de pregunta personal que Héctor había evitado responder durante 15 años de aislamiento social deliberado, pero ahora se veía ante una situación que exigía algún tipo de respuesta honesta. No podía simplemente ignorar la pregunta o cambiar de tema después de haber demostrado curiosidad sobre la vida de ella. No, solo yo. Hubo un momento de silencio que no pareció incómodo para Clarisa, pero dejó a Héctor ligeramente incómodo.
Ella asintió con naturalidad y retomó el trabajo sin demostrar curiosidad excesiva o incomodidad con su respuesta lacónica. El sábado siguiente, Héctor decidió trabajar en casa por la mañana, instalándose en la oficina del tercer piso con una pila de contratos que necesitaban ser revisados. Por primera vez en años, los sonidos de actividad doméstica no lo incomodaron. Por el contrario, había algo reconfortante en el murmullo distante de Clarisa, trabajando en los pisos inferiores. Alrededor de las 10, el aroma de café fresco subió por las escaleras. Intrigado, Héctor bajó hasta la cocina y encontró un termo recién preparado al lado de una taza limpia y un pequeño plato con galletas caseras. «Espero que no le importe». Clarisa apareció en la puerta de la cocina secándose las manos en una toalla. «Traje algunas galletas que hice anoche. Mi hija siempre decía que yo hacía las mejores de canela y jengibre de la región». Héctor probó una de las galletas y fue sorprendido por el sabor casero y equilibrado. Hacía años que no comía algo hecho en casa, siempre optando por comidas preparadas o platos de restaurantes sofisticados. Había una simplicidad en aquel gesto que lo tocó de una forma inesperada. «Están muy buenas. Gracias. Me alegra que le hayan gustado». Clarisa sonrió genuinamente. «Si quiere, puedo traer más la próxima semana». «No es necesario, pero sería agradable». Héctor volvió a la oficina cargando el termo y el plato de galletas, sintiéndose extrañamente reconfortado por el gesto simple. Mientras trabajaba, ocasionalmente sus pensamientos derivaban hacia la conversación con Clarisa y la naturalidad con que ella había compartido detalles sobre su hija. Era impresionante cómo alguien podía criar a una persona sola, dedicar 15 años de su propia vida para garantizar que otra persona tuviera mejores oportunidades. Héctor había construido un imperio empresarial, pero nunca se había dedicado completamente a otro ser humano. Nunca había puesto las necesidades de alguien por encima de las suyas propias. Durante el almuerzo, que tomó solo en el balcón como siempre, observó a una familia en la playa enseñando a 2 niños pequeños a volar una cometa. El padre corría por la arena, ayudando a los hijos gemelos a mantener el juguete en el aire, mientras la madre fotografiaba y aplaudía cada pequeña conquista. Era una escena común en los fines de semana de Valparaíso, pero por primera vez Héctor se detuvo observando los detalles. Los niños debían tener unos 5 o 6 años, y había una energía contagiosa en sus gritos de alegría cuando finalmente lograban hacer la cometa volar alto. El padre demostraba una paciencia infinita, repitiendo las instrucciones cuantas veces fueran necesarias, y celebraba cada éxito como si fuera la primera vez. Héctor terminó el almuerzo aún observando a la familia en la playa y una melancolía inexplicable se instaló en su pecho. No era arrepentimiento exactamente, sino una curiosidad sobre cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes 15 años atrás. Cuando Clarisa se despidió al final de la tarde, deseándole un buen fin de semana, Héctor sintió una punzada de algo que identificó como soledad. Era extraño percibir la ausencia de alguien a quien conocía hacía solo una semana, pero la casa parecía más silenciosa después de que ella partía. Aquella noche, mientras cenaba solo observando las luces de los barcos en el horizonte, Héctor se permitió pensar sobre los cambios sutiles que estaban sucediendo en su rutina. Nada dramático o perturbador, solo pequeños ajustes que hacían los días ligeramente más agradables. Por primera vez en 15 años, comenzó a cuestionar si había algo más allá del trabajo y los negocios que podría dar sentido a su existencia. Pero rápidamente alejó esos pensamientos, concentrándose en los correos corporativos que siempre llenaban sus noches solitarias en Valparaíso. Diciembre avanzaba inexorablemente con el calor intenso y húmedo característico del verano de Valparaíso, transformando la ciudad en un crisol de verano, una mezcla efervescente de turistas animados, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, y el aroma constante de protector solar mezclado con agua de mar que definía la atmósfera de las vacaciones en la región. La rutina establecida entre Héctor y Clarisa había encontrado un ritmo cómodo y naturalmente armónico que sorprendía a ambos por la facilidad con que se había desarrollado. Ella llegaba puntualmente los martes, jueves y sábados,
Sin retrasarse ni un minuto siquiera, lo saludaba educadamente con aquella sonrisa discreta, pero genuina, que se había convertido en una presencia reconfortante en su vida. Ejecutaba su trabajo con la eficiencia impecable de quien dominaba completamente su profesión, y se despedía con la misma naturalidad cordial de los primeros días. Sin embargo, pequeños detalles cotidianos comenzaron a acumularse gradualmente a lo largo de las semanas, creando una familiaridad sutil y progresiva que ninguno de los dos comentaba abiertamente, pero ambos percibían con creciente claridad. Era como si estuvieran desarrollando un lenguaje no verbal de cuidado mutuo y atención a los detalles que hacía la convivencia cada día más agradable y menos formal. Clarisa había percibido, a través de una observación cuidadosa y discreta, que Héctor bebía exclusivamente café negro sin azúcar, siempre de la misma taza de porcelana blanca que mantenía en una estante específica de la cocina, e invariablemente dejaba el termo preparado con café fresco, siempre que sabía que él trabajaría en casa durante algún período del día. Héctor, por su parte, había notado y apreciado silenciosamente que ella prefería organizar metódicamente todos los ambientes en sentido horario, comenzando siempre por la parte más cercana a las ventanas, donde la luz natural permitía una mejor evaluación de la calidad de la limpieza, e invariablemente terminaba cada día de trabajo regando cuidadosamente todas las plantas del jardín exterior e interior, dedicando algunos minutos extras de atención especial para cuidar de las flores, naturales que había introducido discretamente en la decoración original de la casa. Era un gesto pequeño pero significativo, que demostraba atención a los hábitos personales de él sin sonar nunca invasiva o presumida. Estas violetas y begonias que ella había traído habían transformado sutilmente la atmósfera de cada ambiente, trayendo vida, color y un aroma natural delicado que contrastaba dramáticamente con la esterilidad anterior de la decoración puramente formal. Era impresionante cómo pequeños toques de naturaleza podían humanizar espacios que antes parecían pertenecer más a una revista de arquitectura que a un hogar donde las personas realmente vivían. En la tercera semana de diciembre, cuando el movimiento turístico en la costa de Valparaíso alcanzaba su pico anual y las playas quedaban completamente tomadas por familias enteras venidas del interior de Chile en busca del refrescante mar del litoral central, sucedió el primer evento significativo que perturbaría definitivamente la tranquilidad cuidadosamente construida de la mansión y revelaría secretos que habían permanecido enterrados durante 15 años consecutivos. Clarisa estaba ejecutando su rutina habitual de limpieza en la suite principal del segundo piso, un ambiente espacioso y lujoso, decorado en tonos neutros y sofisticados, cuando accidentalmente tropezó con una mesa auxiliar mientras movía la aspiradora profesional alrededor de la cama king size. El impacto hizo que un portarretratos que estaba posicionado en la pared hacía tanto tiempo, que prácticamente formaba parte de la arquitectura original, cayera al suelo de mármol pulido con un ruido seco que resonó por la habitación silenciosa. El marco dorado se partió en 3 pedazos al golpear el suelo, revelando algo completamente inesperado, que había sido deliberadamente escondido detrás de la fotografía neutra de un paisaje montañoso que decoraba el ambiente hacía años sin llamar jamás la atención especial de nadie. Era una fotografía familiar en blanco y negro, de calidad profesional, claramente tomada muchos años antes por un fotógrafo especializado en retratos familiares, probablemente durante alguna ocasión especial o fecha conmemorativa importante. 4 personas sonreían genuinamente a la cámara en un jardín soleado y bien cuidado que sugería prosperidad y armonía familiar. Un hombre y una mujer de aproximadamente 50 años, elegantemente vestidos con ropa que indicaba una posición social elevada, pero sin ostentación excesiva, y 2 jóvenes que claramente eran sus hijos. Uno de ellos era inconfundiblemente reconocible como una versión más joven, más feliz y visiblemente más relajada de Héctor. Sus ojos tenían un brillo de alegría genuina que contrastaba drásticamente con la seriedad controlada que caracterizaba su personalidad actual,
y había una sonrisa espontánea en sus labios que ella jamás había visto en el hombre que había conocido meses atrás. Era como si la fotografía hubiera capturado a una persona completamente diferente, alguien que aún creía en la posibilidad de ser verdaderamente feliz. El otro joven tenía características faciales muy similares a Héctor, evidenciando claramente el parentesco fraterno, pero poseía una sonrisa aún más espontánea y ojos que transmitían una alegría contagiosa y una ligereza de espíritu que saltaban de la fotografía incluso después de tantos años. Su brazo estaba apoyado cariñosamente en el hombro del hermano mayor y había una proximidad obvia y genuina entre ellos que hablaba de una amistad profunda que iba mucho más allá de los lazos de sangre. Clarisa quedó completamente inmóvil durante varios minutos, sosteniendo la fotografía con el cuidado extremo de quien manipula un tesoro histórico inestimable. Había algo profundamente conmovedor y melancólico en aquella imagen. La proximidad evidente entre los dos jóvenes, la felicidad radiante de una familia claramente unida y próspera, y sobre todo la diferencia abismal entre aquel joven Héctor, rodeado de afecto familiar, y el hombre solitario y emocionalmente blindado que ella había aprendido a conocer y secretamente a admirar. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo guardar rápidamente la fotografía entre los documentos de trabajo. Héctor había vuelto antes de la oficina, algo que rara vez sucedía. Clarisa bajó las escaleras cargando los fragmentos del marco roto, preparándose para explicar el accidente. «Señor Héctor, necesito contarle lo que pasó». Ella lo encontró en la sala de estar, visiblemente tenso. «Derribé sin querer un cuadro del dormitorio principal. Conseguiré un marco nuevo, naturalmente». Héctor miró los fragmentos que ella cargaba y algo cambió en su expresión. La pregunta siguiente de Héctor la sorprendió completamente por la especificidad personal y por la vulnerabilidad emocional que transparentó en su voz. Era evidente que aquella no era una curiosidad casual, sino algo que tocaba cuestiones profundas y dolorosas en su vida personal. «Clarisa, ¿puedo hacer una pregunta muy personal?» Ella dejó inmediatamente de organizar los productos de limpieza y se giró para encararlo con total atención, percibiendo por primera vez una fragilidad en sus ojos que jamás había visto antes. «Claro, señor Héctor, puede preguntar lo que quiera. ¿Usted tiene hermanos? Y si los tiene, ¿cómo es la relación de ustedes?» La pregunta la sorprendió por la especificidad emocional, pero respondió con la honestidad natural que siempre caracterizaba sus conversaciones. «Tengo 2 hermanos menores, sí. Ricardo tiene 30 años y trabaja como supervisor en ventanas en Quintero. Está casado y tiene 2 hijos adolescentes adorables. Marcelo tiene 28 años, es profesor de educación física en una escuela municipal de Viña del Mar y sale con una chica maravillosa desde hace 3 años. ¿Por qué esa pregunta específica? ¿Se ven con frecuencia? ¿Tienen una buena relación?» Héctor insistió ignorando su pregunta de retorno. «Todos los domingos, sin excepción, almorzamos en casa de mi madre en Playa Ancha. Es una tradición familiar sagrada que mantenemos desde que éramos niños». Clarisa sonrió con una ternura espontánea al hablar de su familia. «A veces peleamos como pelean todos los hermanos normales, especialmente sobre fútbol. Ricardo es fanático de Colo-Colo y Marcelo es hincha de Santiago Wanderers, pero al final siempre terminamos riendo de las mismas tonterías que nos parecían graciosas cuando éramos pequeños. Tenemos una unión muy fuerte, ¿sabe? Nos cuidamos unos a otros siempre». La expresión de Héctor se cerró instantáneamente, como si una puerta pesada hubiera sido golpeada en su cara. Era evidente que la descripción de una familia armoniosa había tocado una herida profunda que aún sangraba después de muchos años. «Qué suerte la suya tener esa unión familiar». La respuesta salió cargada de una tristeza que él no pudo disimular completamente. «¿Usted no tiene hermanos?», Clarisa preguntó con delicadeza, percibiendo que estaba pisando en territorio emocionalmente peligroso. «Tenía un hermano». La respuesta salió automática y dolorosa, como si hubiera sido arrancada de su garganta contra su voluntad. Inmediatamente, Héctor pareció arrepentirse profundamente de haber revelado aquello, como si hubiera abierto una compuerta emocional que prefería mantener eternamente cerrada.
Disculpe, necesito hacer unas llamadas urgentes. Él desapareció rápidamente en la oficina del tercer piso, dejando a Clarisa sola en la sala con más preguntas angustiantes que respuestas y con el peso emocional de haber tocado inadvertidamente una herida que aún estaba en carne viva después de tantos años. El uso deliberado del tiempo pasado no había pasado desapercibido, ni el dolor evidente que la simple mención del asunto había causado en aquel hombre normalmente tan controlado emocionalmente. Aquella noche, sentada en la pequeña sala acogedora de su casa en Playa Ancha, observando a su hija Beatriz estudiar intensamente para los exámenes finales de la Facultad de Enfermería, Clarisa no pudo dejar de pensar en la fotografía escondida, en la reacción devastadora de Héctor y en las conexiones dolorosas que estaba empezando a sospechar que existían entre todos esos elementos aparentemente inconexos. Había misterios profundos en aquella mansión, secretos enterrados que aún causaban dolor intenso después de muchos años, y ella tenía la creciente sensación de que el destino la había colocado en aquella casa no solo para trabajar, sino para ayudar de alguna forma en la curación de heridas antiguas que aún no habían cicatrizado adecuadamente. «Mamá, ¿estás bien?» Beatriz levantó la mirada de los libros de anatomía. «Tienes una cara extraña desde que llegaste del trabajo, solo pensando en algunas cosas». Clarisa sirvió 2 vasos de jugo de maracuyá y se sentó al lado de su hija. «Bía, ¿tú crees que a veces encontramos a personas en el momento justo de nuestras vidas?» «¿Cómo así?» «No sé explicarlo bien. Es como si algunos encuentros fueran necesarios para las 2 personas involucradas». Beatriz cerró el libro y observó a su madre con atención. A sus 22 años, había heredado la intuición aguda de Clarisa y lograba percibir cuando algo la preocupaba. «¿Esto tiene que ver con tu nuevo empleo?» «Quizás, o quizás estoy imaginando cosas». «¿El jefe es agradable?» Clarisa pensó en la pregunta por algunos momentos. «Él es solitario, muy solitario, y tengo la impresión de que eso no es una elección feliz. A veces las personas se aíslan para protegerse de algo». «Exacto». Clarisa sonrió a su hija. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Aprendí de la mejor profesora». Beatriz abrazó a su madre. «Sea lo que sea que te esté incomodando, recuerda que tu especialidad siempre ha sido cuidar de las personas, incluso cuando ellas no saben que necesitan ser cuidadas». El jueves siguiente, Clarisa regresó a la mansión cargando la fotografía cuidadosamente envuelta en papel de seda. Había decidido devolverla durante la limpieza de la habitación, colocándola en algún lugar donde Héctor la encontraría naturalmente. Sin embargo, los planes cambiaron cuando encontró a Héctor en el balcón, observando el movimiento del puerto con una expresión melancólica que ella nunca había visto antes. Llevaba una camiseta polo azul marino en vez del traje habitual, y había una vulnerabilidad en su postura que la tocó profundamente. «Buenos días». Ella se acercó con cuidado. «¿Usted no va a la oficina hoy?» «No, decidí trabajar en casa». Héctor se giró y notó la expresión seria de ella. «¿Sucedió algo?» Clarisa respiró hondo. «Señor Héctor, cuando rompí aquel marco, encontré algo que creo que es importante para usted». Ella retiró la fotografía del papel de seda y se la extendió. Héctor quedó completamente inmóvil durante varios segundos, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaron ligeramente cuando finalmente tomó la imagen. ¿De dónde? ¿Cómo? Estaba escondida detrás del cuadro. Imaginé que quizás había sido colocada allí a propósito para ser guardada a salvo. Héctor observó la fotografía en silencio durante un largo tiempo, pasando los dedos sobre los rostros sonrientes como si pudiera tocar a aquellas personas a través del tiempo. Esta foto fue tomada en el patio de la casa de mis padres en Concón. Yo tenía 25 años. Mi hermano David tenía 22. Era la primera vez que él mencionaba nombres o detalles específicos sobre su familia. Clarisa permaneció en silencio, percibiendo que él necesitaba hablar. David es 4 años menor que yo. Siempre fue el hijo alegre, espontáneo, lleno de vida. La voz de Héctor estaba cargada de emoción. Yo era el responsable, el que seguía las reglas, el que cuidaba de los negocios de la familia. Éramos muy diferentes, pero
Eran muy cercanos. Éramos inseparables. Héctor sonrió por primera vez desde que Clarisa lo conocía, una sonrisa genuina y dolorosa, hasta que todo se desmoronó. Clarisa se sentó en una de las sillas del balcón, intuyendo que él necesitaba contar aquella historia. ¿Qué pasó? Nuestros padres fallecieron en un accidente de coche hace 15 años. David culpó a la empresa de transporte. Quería demandar a todo el mundo, buscar justicia a cualquier costo. Héctor guardó la fotografía en el bolsillo de la camisa. Yo quería seguir adelante, reconstruir nuestra vida, honrar su memoria llevando los negocios. Tuvimos una pelea terrible, y se distanciaron. Él desapareció una noche llevando solo una mochila. Dejó una nota diciendo que no podía verme transformando nuestro dolor en hojas de cálculo financieras. Héctor pasó las manos por el cabello. Fueron las últimas palabras que intercambiamos. Clarisa sintió su corazón encogerse. ¿Usted intentó buscarlo? Durante 2 años contraté detectives. Llamé a hospitales, recorrí todas las ciudades de la costa. Después paré. Creí que haría contacto cuando estuviera listo. ¿Y nunca más supo de él? Nunca más. Héctor se levantó y caminó hasta la balaustrada del balcón. Construí todo esto solo, pero siempre imaginé que un día él volvería, que podríamos conversar como adultos, superar aquella pelea estúpida. ¿Quién sabe? Aún puede suceder. Héctor se giró para mirarla. Clarisa, gracias por haber guardado la foto y por darme la oportunidad de hablar de esto. A veces guardar las cosas solo es muy pesado. Es verdad. Él miró nuevamente hacia el puerto. Usted tiene razón en eso también. Aquella tarde, mientras trabajaba, Clarisa observó un cambio sutil en Héctor. Era como si hablar sobre su hermano hubiera removido un peso de sus hombros. Él circulaba por la casa con más ligereza e incluso preparó café para los dos durante la tarde. Al final del horario de trabajo, cuando ella se despedía, Héctor la llamó. «Clarisa, mañana es Nochebuena. ¿Tiene planes?» «La pasaré con mi hija y mis hermanos en casa de mi madre». «¿Por qué?» «Solo curiosidad». Héctor dudó. «Que tenga felices fiestas. Nos vemos el martes». «¿Usted va a pasar la Navidad solo?» «Ya me acostumbré». La respuesta vino demasiado rápida para ser verdadera. Nadie debería pasar la Navidad solo. Clarisa lo observó con ternura. «Si cambia de idea, mi familia siempre recibe bien a una persona más en la mesa». Héctor sonrió, pero negó con la cabeza. «Gracias, pero no sería adecuado». Clarisa partió aquella tarde con el corazón encogido, llevando consigo la imagen de Héctor en el balcón, observando a las familias despidiéndose en la playa, mientras se preparaba para otra Navidad solitaria en su mansión silenciosa. La Navidad en Valparaíso amaneció con una brisa suave y perfumada que traía delicadamente el aroma intenso de las flores de hibisco de los jardines cuidadosamente cultivados del paseo marítimo, mezclado con el olor siempre presente a brisa marina y protector solar que definía la atmósfera única de la ciudad durante la temporada alta turística. Era 25 de diciembre de 2023, y por primera vez en 15 años consecutivos, la fecha no trajo consigo la amargura automática y la melancolía opresiva que solían acompañar cualquier celebración o hito temporal significativo en la vida solitaria de Héctor. La conversación reveladora con Clarisa sobre David había removido una barrera emocional masiva que él ni percibía estar cargando como un peso muerto durante décadas, y ahora los pensamientos frecuentes sobre el hermano desaparecido venían acompañados de añoranza nostálgica y esperanza renovada, en vez de solo dolor punzante y arrepentimiento paralizante. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que permanecía con las cortinas cerradas hacía años, permitiendo que luz y aire fresco entraran para reemplazar la atmósfera viciada del pasado. Héctor despertó a las 8 de la mañana como siempre hacía, siguiendo el reloj biológico inflexible que había desarrollado a lo largo de décadas de disciplina empresarial rigurosa, pero por primera vez en muchos años no sintió el peso habitual de la fecha conmemorativa pesando sobre sus hombros como una lápida emocional. El silencio de la casa no parecía más opresivo, sino contemplativo, como si estuviera esperando pacientemente algo importante que estaba a punto de suceder. Preparó su desayuno habitualmente simple en la cocina gourmet silenciosa,
observando por la ventana panorámica a las familias enteras que ya se dirigían animadamente a la playa, cargando sillas de playa de colores, sombrillas a rayas y neveras portátiles repletas de bebidas frías y sándwiches preparados con cariño materno. Niños de todas las edades corrían exuberantes delante de los adultos, sus gritos de alegría anticipada resonando por la avenida en una sinfonía navideña espontánea que contrastaba dramáticamente con el silencio contemplativo de su casa. Mientras tomaba el café negro sin azúcar que se había convertido en un ritual reconfortante, Héctor se permitió imaginar por primera vez en años cómo David estaría pasando aquella Navidad específica. ¿Habría constituido una familia propia durante los 15 años de separación? ¿Estaría solo como él, reflexionando sobre los errores del pasado y cuestionando las elecciones que los habían llevado por caminos tan divergentes? ¿O sería posible, y esa posibilidad era demasiado dolorosa para contemplar completamente, que ni siquiera estuviera ya? Rápidamente, alejó ese pensamiento sombrío y destructivo, concentrándose en la esperanza renovada que la fotografía había traído de vuelta a su corazón reseco. Del otro lado de la ciudad, en el barrio obrero de Playa Ancha, donde las casas eran simples, pero siempre bien cuidadas, y los jardines pequeños pero llenos de flores cultivadas con amor, Clarisa estaba viviendo una mañana de Navidad completamente diferente de la rutina solitaria de Héctor. Había despertado antes de las 6 para ayudar en la preparación elaborada del almuerzo tradicional en la casa acogedora de su madre, doña Celia, una mujer guerrera de 68 años que mantenía vivas las tradiciones familiares chilenas con la determinación férrea de quien había sobrevivido a décadas de dificultades financieras, criando a 3 hijos sola después de que el marido las había abandonado cuando las niñas aún eran pequeñas. La casa modesta pero impecablemente limpia estaba decorada con un árbol de Navidad artificial que había ganado más adornos nostálgicos a cada año que pasaba, transformándose en una celebración colorida y ligeramente caótica que reflejaba perfectamente la personalidad acogedora y cálida de la familia Nacimiento. Ricardo había llegado puntualmente a las 9 con su esposa Sandra y 2 hijos adolescentes que ya demostraban la independencia natural de la edad, pero aún participaban alegremente de las tradiciones familiares. Marcelo había traído a su novia Jessica, una maestra de primaria dulce y cariñosa, además de un postre casero que había pasado la madrugada entera preparando con dedicación perfeccionista. Antes de que Clarisa pudiera responder adecuadamente a la observación perspicaz de la madre, el timbre de la puerta principal sonó con la insistencia característica de alguien que traía problemas urgentes. Era doña Eulalia Ferrero, la vecina octogenaria que vivía en la casa inmediatamente al lado, y se había convertido prácticamente en un miembro honorario de la familia Nacimiento a lo largo de más de una década de convivencia armoniosa. Ella entró tambaleándose ligeramente y cargando una fuente enorme de torrijas doradas que exhalaban aroma a canela, pero también portando una expresión visiblemente preocupada y angustiada que inmediatamente llamó la atención alarmada de todas las mujeres presentes. «Doña Celia, mis queridas, necesito urgentemente conversar con ustedes sobre un asunto muy serio». Eulalia aceptó el cafecito fuerte que le fue ofrecido inmediatamente por la anfitriona, pero no tocó siquiera una vez el líquido humeante que siguió enfriándose en sus manos temblorosas. «Es sobre las 2 niñas que estoy cuidando temporalmente. La situación se está volviendo cada vez más complicada y preocupante». Clarisa y su madre intercambiaron una mirada cargada de significado. Hacía aproximadamente 3 semanas, doña Eulalia había comenzado a cuidar en carácter de emergencia a 2 niñas gemelas absolutamente adorables, cuyo padre había desaparecido misteriosamente una noche, dejándolas en la puerta de su casa con solo una mochila pequeña conteniendo algunas ropas básicas, una cantidad razonable en dinero para cubrir gastos inmediatos y una nota manuscrita con una dirección donde podrían encontrarlo en caso de emergencia absoluta. La situación era irregularmente angustiante desde el punto de vista legal, pero la vecina anciana no había conseguido entregar a las niñas al consejo tutelar porque ellas le habían suplicado desesperadamente quedarse con ella, al menos hasta que el padre misterioso regresara para buscarlas,
como había prometido en la nota que había dejado. ¿Qué pasó? Doña Celia se sentó al lado de su amiga. El dinero que dejó se está acabando, y las niñas hablan tanto de su padre que estoy empezando a creer que no las abandonó a propósito. Eulalia finalmente tomó un sorbo del café. Creo que él está con problemas serios, quizás incluso corriendo peligro. ¿Qué tipo de problemas? Clarisa se acercó, sus instintos maternos inmediatamente alertas. No sé. Pero ayer, cuando estaba organizando las pocas cosas que él dejó para las niñas, encontré algunos papeles escondidos en el forro de la mochila. Eulalia retiró un sobre arrugado de su bolso. Hay deudas aquí, Clarisa. Cantidades altas, con personas que hacen préstamos de forma no muy legal. Clarisa examinó los documentos con creciente preocupación. Eran anotaciones a mano, valores astronómicos y nombres que ella no reconocía, pero que claramente representaban una situación desesperada. En medio de los papeles, encontró algo que hizo su corazón dispararse. Una tarjeta de presentación arrugada de la empresa portuaria de Héctor, con una dirección anotada a mano en el reverso. Doña Eulalia, esta dirección... Clarisa mostró la tarjeta. Es de la casa donde yo trabajo. ¿Cómo así? Mi jefe vive exactamente en este domicilio. Esta letra... Ella examinó la caligrafía. Parece la misma de los otros papeles. Fue el padre de las niñas quien anotó esto. Doña Celia se acercó para ver mejor. Esto no puede ser coincidencia. Clarisa examinó meticulosamente los documentos arrugados, con creciente preocupación, y una sensación extraña de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión de toda la situación. Eran anotaciones manuscritas en caligrafía apresurada, pero legible, valores astronómicos que representaban préstamos con intereses abusivos, y nombres que ella no reconocía, pero que claramente representaban una situación desesperada y potencialmente peligrosa para cualquier persona involucrada. En medio de los papeles doblados y arrugados, encontró algo que hizo su corazón dispararse violentamente y su respiración interrumpirse por algunos segundos cruciales. Era una tarjeta de presentación profesional arrugada y visiblemente manipulada varias veces de la empresa portuaria Vasconcelos and Asociados. Exactamente la misma empresa donde Héctor era propietario y director ejecutivo. Más impresionante aún, en el reverso de la tarjeta estaba anotada a mano, con la misma caligrafía de los otros documentos, una dirección que ella conocía perfectamente por haber cruzado aquel portón electrónico decenas de veces durante los últimos meses, la dirección completa de la mansión donde trabajaba diariamente. Doña Eulalia, esta dirección anotada aquí... Clarisa mostró la tarjeta de presentación con manos ligeramente temblorosas. Es exactamente la casa donde yo trabajo como limpiadora desde hace 3 meses. Mi jefe vive precisamente en esta dirección. ¿Cómo así, mi hija? Esto no puede ser coincidencia. Esta caligrafía manuscrita... Ella examinó más detalladamente la letra. Parece ser la misma persona que escribió todas estas anotaciones sobre deudas y préstamos. Fue el padre de las niñas quien anotó la dirección de la casa de mi jefe. Doña Celia se acercó para examinar mejor la tarjeta de presentación y los otros documentos. Clarisa, esto significa que el hombre que abandonó a estas niñas conoce a tu jefe personalmente, o al menos sabía dónde encontrarlo si fuera necesario. Necesito ver a las gemelas inmediatamente. Clarisa dijo, una idea simultáneamente esperanzadora y aterradora, empezando a formarse en su mente como piezas de un rompecabezas complejo que finalmente comenzaban a encajar. Necesito mirarlas bien y confirmar una sospecha que está creciendo en mi cabeza. Están en el patio jugando con tus sobrinos. ¿Pero por qué tanta urgencia? Porque creo que acabo de descubrir una conexión que puede cambiar completamente la vida de varias personas, incluyendo la de estas niñas inocentes. Clarisa salió apresuradamente al patio pequeño, pero bien cuidado, donde el sonido de risas infantiles creaba una atmósfera de alegría navideña, e inmediatamente identificó a las 2 niñas entre el grupo heterogéneo de niños que jugaban animadamente. Isadora y Manuela, como doña Eulalia las había presentado a la familia, tenían aproximadamente 6 años de edad
y eran absolutamente idénticas, excepto por una pequeña cicatriz discreta que Manuela tenía encima de la ceja derecha, probablemente resultado de algún juego más aventurero de la infancia. Cuando ellas se giraron simultáneamente para saludarla, con la educación natural que evidenciaba una buena crianza familiar, Clarisa sintió como si hubiera recibido un golpe devastador en el estómago que la dejó momentáneamente sin aliento. Los ojos eran absolutamente inconfundibles e imposibles de ignorar. La forma delicada del rostro, la sonrisa espontánea y contagiosa, incluso la manera característica como inclinaban ligeramente la cabeza cuando hacían preguntas o sentían curiosidad por algo. Eran como una versión femenina, infantil e inocente del hombre que sonreía radiante en la fotografía que ella había encontrado escondida en la mansión. Eran como una versión en miniatura del joven David que abrazaba cariñosamente al hermano mayor en aquella imagen de familia feliz que representaba un tiempo perdido. Las características faciales eran tan similares que sería imposible no percibir el parentesco, incluso para alguien que no estuviera específicamente buscando conexiones familiares. Era como mirar al futuro y ver cómo aquel joven alegre de la fotografía habría sido si hubiera nacido niña y tuviera 6 años de edad. Niñas hermosas. ¿Pueden contarme un poquito sobre su papá? Clarisa se arrodilló cuidadosamente a su altura, intentando desesperadamente mantener la voz tranquila y controlada a pesar de la revolución emocional que estaba sucediendo dentro de su pecho. ¿Cómo es él? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Papá es muy guapo y muy divertido. Isadora respondió inmediatamente con el entusiasmo natural de la edad. Que él cuenta las historias más divertidas del mundo entero y hace panqueques matutinos en forma de animales diferentes. Leones, elefantes, mariposas, hasta dinosaurios cuando se lo pedimos. Él es el mejor papá del universo. Manuela completó con una seriedad conmovedora que parecía inadecuada para su tierna edad. Dijo que iba a resolver unas cosas muy importantes y luego volvería para buscarnos e irnos a casa. Pero ya hace mucho tiempo y lo extrañamos mucho. ¿Y saben dónde vivían antes de venir a casa de doña Eulalia? ¿Recuerdan la ciudad? En Concón. Las dos respondieron en perfecto unísono, como si hubieran ensayado la respuesta. En la casita cerca de la playa, donde la abuela y el abuelo vivían antes de convertirse en angelitos en el cielo e irse a vivir con Dios. Clarisa cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso emocional de la revelación que estaba confirmándose gradualmente con cada palabra que las niñas pronunciaban. Concón era exactamente la misma ciudad donde Héctor había dicho que la fotografía familiar fue tomada en la casa de los padres que habían fallecido trágicamente. No podía ser una coincidencia tan específica y detallada. Niñas, el nombre completo de su papá es David Sampayo. Isadora confirmó con orgullo evidente. Es el nombre más bonito y más especial del mundo entero. Vasconcelos. Clarisa completó mentalmente el apellido que Héctor usaba en todos los documentos empresariales. David Sampayo Vasconcelos. El hermano desaparecido que él había buscado desesperadamente durante 2 años antes de desistir, no estaba perdido en la inmensidad anónima del mundo. Estaba allí mismo en Valparaíso, desesperado lo suficiente como para dejar a sus hijas preciosas con una extraña bondadosa, mientras intentaba resolver problemas que aparentemente involucraban dinero y personas potencialmente peligrosas. Y por alguna razón que ella aún no comprendía completamente, pero que hacía su corazón acelerar con posibilidades, él había anotado cuidadosamente la dirección de la mansión de Héctor en la tarjeta de presentación arrugada. Quizás planeaba buscar al hermano como último recurso desesperado. Quizás esa era la única dirección de seguridad que conocía en la región, o quizás era solo la dirección de recuerdos felices que él guardaba como un ancla emocional en medio del desespero de su situación actual. Clarisa volvió a la casa con las piernas temblorosas y el corazón acelerado, cargando el peso abrumador de un descubrimiento que sabía que cambiaría completamente y para siempre la vida de todas las personas involucradas. Héctor, las gemelas, David y posiblemente ella misma. Doña Eulalia y su madre percibieron inmediatamente
que algo fundamental había sucedido durante aquellos pocos minutos en el patio. «¿Qué pasó, hija? Estás pálida como un fantasma». «Mamá, doña Eulalia, necesito contarles una historia sobre mi jefe, sobre el hermano que perdió hace 15 años, y sobre cómo estas dos niñas inocentes son la clave para reunir a una familia que fue destrozada por una pelea que duró demasiado tiempo». Clarisa se sentó pesadamente en la silla de la cocina. «Y después necesito tomar la decisión más difícil de mi vida sobre qué hacer con esta información». El almuerzo de Navidad transcurrió en medio de una atmósfera cargada de tensión emocional y expectativa. Clarisa apenas pudo comer las delicias preparadas con tanto cariño, absorta en los planes que se formaban en su mente mientras observaba a las gemelas jugar alegremente en el patio, ajenas a la conversación que determinaría sus destinos futuros. Cuando la familia se despidió al final de la tarde dorada, con abrazos prolongados y promesas de encontrarse de nuevo en Nochevieja, Clarisa había tomado su decisión definitiva e irrevocable. El martes, cuando volviera al trabajo en la mansión, contaría absolutamente todo a Héctor, independientemente de las consecuencias para su empleo, para la relación de confianza que habían desarrollado o para su propia vida personal. Había niños involucrados, había una familia destrozada que necesitaba ser reunida, y había un hombre solitario que merecía saber que el hermano al que aún extrañaba estaba vivo y necesitando desesperadamente ayuda. Algunas situaciones trascendían consideraciones personales o profesionales, y esa definitivamente era una de ellas. El martes después de Navidad amaneció con una lluvia fina que dejaba Valparaíso con un aire melancólico e introspectivo. Clarisa despertó antes del despertador, el estómago contraído por la ansiedad de lo que necesitaba hacer. Había pasado el lunes entero ensayando mentalmente cómo le contaría todo a Héctor, pero sabía que, en el momento de la verdad, necesitaría confiar en el corazón y en la honestidad que siempre habían guiado sus decisiones. Llegó a la mansión puntualmente a las 8, cargando no solo su bolso habitual de trabajo, sino también una carpeta con los documentos que doña Eulalia había encontrado y algunas fotografías de las gemelas que había tomado el domingo de Navidad. El peso de la responsabilidad que cargaba parecía hacer cada paso más pesado mientras cruzaba el jardín mojado por la lluvia. Héctor la recibió en la puerta con una sonrisa que ella nunca había visto antes, genuinamente cálida y relajada. Era evidente que la Navidad, aunque solitaria, había traído algún tipo de paz a su corazón atormentado. «Buenos días, Clarisa. ¿Cómo fue la Navidad con su familia?» Fue revelador. Ella dudó en la entrada, sosteniendo la carpeta contra el pecho. «Señor Héctor, necesito conversar con usted sobre algo muy importante, algo sobre su hermano». El cambio en la expresión de Héctor fue instantáneo. La sonrisa desapareció, sustituida por una tensión que endureció toda su postura. «Sobre David, ¿que supiste algo? Podemos sentarnos. Es una historia larga y tengo cosas para mostrarle». Héctor la condujo hasta la sala de estar, y por primera vez desde que había empezado a trabajar allí, Clarisa se sentó en el sofá principal en vez de en una de las sillas laterales. La informalidad de la situación parecía adecuada para la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. «Señor Héctor, el domingo durante el almuerzo de Navidad, mi vecina doña Eulalia me contó sobre dos niñas que está cuidando temporalmente». Clarisa abrió la carpeta y retiró una de las fotografías. El padre de ellas desapareció hace algunas semanas, dejándolas con ella y solo algunos papeles personales. Héctor miró la fotografía de las gemelas y su respiración se interrumpió por un momento. Isadora y Manuela estaban jugando en el patio de doña Celia, sus rostros iluminados por sonrisas que eran dolorosamente familiares. «Se parecen...» Él no pudo terminar la frase. «A usted cuando era niño y a alguien más». Clarisa retiró los documentos arrugados. El padre de ella se llama David Sampaio, y entre los papeles que él dejó está esto: la tarjeta de presentación de la empresa portuaria con la dirección de la mansión anotada en el reverso hizo que Héctor palideciera. Sus manos temblaron mientras él examinaba la caligrafía que reconocería en cualquier lugar,
incluso después de 15 años. Es la letra de él. La voz de Héctor era casi un susurro. Es definitivamente la letra de David. Hay más. Clarisa mostró los otros documentos. Él está con deudas graves, señor Héctor, con personas que hacen préstamos ilegales. Creo que fue por eso que dejó a las niñas a salvo antes de intentar resolver los problemas. Héctor se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, observando la lluvia que lavaba el jardín. Mis sobrinas. Tengo sobrinas. Él se giró hacia Clarisa y ella vio lágrimas en sus ojos por primera vez. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Están bien, pero la situación es complicada. El dinero que David dejó se está acabando y doña Eulalia no puede cuidarlas indefinidamente. Ellas preguntan por su padre todos los días. Necesito verlas. Ahora. Clarisa había esperado por esa reacción, pero la intensidad de la emoción de Héctor la sorprendió. Señor Héctor, quizás sea mejor ir con calma. Ellas son muy pequeñas y no saben nada de usted. Si aparece de repente en sus vidas, usted tiene razón. Héctor pasó las manos por el cabello, intentando controlarse. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué tal si yo las trajera para conocerlo gradualmente? Puedo decir que es mi jefe, que le gustaría conocer a las hijas de doña Eulalia. No necesita revelar la verdad inmediatamente. Héctor asintió, pero había una urgencia en sus ojos que Clarisa reconoció. Era la necesidad desesperada de alguien que había perdido a la familia y descubría inesperadamente que aún tenía lazos de sangre en el mundo. ¿Hoy por la tarde? Él preguntó. ¿O es muy pronto? Creo que sí. Permítame preparar el terreno con ellas primero. Quizás mañana, miércoles. Está bien. Héctor accedió a regañadientes. Clarisa, yo no sé cómo agradecer. Si usted no hubiera encontrado esta conexión, fue el destino, señor Héctor. A veces las cosas suceden exactamente cuando necesitan suceder. El resto de la mañana pasó en una neblina de ansiedad y expectativa. Héctor apenas podía concentrarse en los correos corporativos, y Clarisa ejecutaba sus tareas automáticamente, ambos absortos en la magnitud de lo que había sido revelado. Durante el almuerzo, ellos conversaron sobre detalles prácticos. Héctor quería saber todo sobre las niñas, sus personalidades, qué les gustaba, cómo eran cuidadas por doña Eulalia. Clarisa notó que él absorbía cada información como si estuviera intentando recuperar 6 años de vida perdida en una única conversación. Ellas son muy listas. Clarisa sirvió café para los dos. Isadora es más extrovertida, siempre haciendo preguntas e inventando juegos. Manuela es más observadora, más cuidadosa, pero ambas son muy cariñosas y bien educadas. David siempre fue bueno con niños. Héctor sonrió tristemente. Cuando éramos pequeños, él cuidaba de los hijos de los vecinos cuando los padres necesitaban salir. Dijo que un día tendría una familia grande, con muchos hijos. Y lo consiguió. Al menos en parte. Sí, Héctor miró por la ventana. Clarisa, ¿y si él no quiere verme? ¿Y si aún está enojado por lo que pasó entre nosotros? Por lo que sé sobre padres desesperados, él aceptará cualquier ayuda para garantizar que sus hijas estén seguras. Y además, ella dudó. El hecho de que haya anotado su dirección sugiere que estaba pensando en buscarlo. Aquella tarde, después de que Clarisa partió, Héctor recorrió la casa con nuevos ojos. La mansión que siempre le había parecido adecuada para su vida solitaria, ahora se transformaba en su mente. Podría ser un hogar para 2 niñas. Había espacio suficiente, recursos más que adecuados, pero ¿tendría él la capacidad emocional para ser una figura paterna? El dormitorio principal adyacente al suyo, que permanecía cerrado hacía años, de repente ganó un nuevo propósito en su imaginación. Podría ser transformado en una habitación infantil, con 2 camas, juguetes y toda la alegría que una casa familiar debería tener. Al día siguiente, Clarisa llegó acompañada por una mujer anciana de pasos cuidadosos y 2 niñas que caminaban de la mano, observando la mansión con ojos muy abiertos de curiosidad y admiración. Héctor las observaba desde la ventana del segundo piso, el corazón latiendo tan fuerte que él podía oírlo. Cuando finalmente bajó para recibirlas, tuvo que agarrarse a la balaustrada para mantener el equilibrio. «Niñas, este es el señor Héctor.
Clarisa hizo las presentaciones con naturalidad. Él es mi jefe y le gustaría mucho conocerlas. Hola, señor Héctor. Isadora fue la primera en acercarse, extendiendo una mano minúscula. Su casa es muy bonita. Parece un castillo. Manuela permaneció más tímida, pero también saludó educadamente. Cuando Héctor se arrodilló para ponerse a su altura, ella lo observó con atención y hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Usted conoció a nuestro papá? Tía Clarisa dijo que quizás usted podría ayudarnos a encontrarlo. Héctor miró a Clarisa, que asintió alentadoramente. Sí, lo conocí hace mucho tiempo. Su papá es mi hermano. El silencio que siguió fue roto por Isadora. Entonces usted es nuestro tío. Lo soy. La voz de Héctor estaba embargada. Y ustedes son las sobrinas más hermosas que yo podría imaginar. Manuela finalmente sonrió, y la sonrisa era idéntica a la del David joven de la fotografía. Tía Clarisa, el tío Héctor tiene el mismo color de ojos que papá. Las próximas horas pasaron como un sueño. Héctor mostró la casa a las niñas, que exploraron cada habitación con entusiasmo respetuoso. En la piscina, ellas pidieron mojar los pies, y él se vio organizando toallas y ayudándolas a secarse, gestos paternales que emergían naturalmente, a pesar de la falta de experiencia. Durante la merienda en el balcón, las gemelas contaron historias sobre su padre, sobre la casa en Concón, sobre los últimos meses difíciles cuando David se había preocupado y entristecido cada vez más. Cada palabra reforzaba la certeza de Héctor de que necesitaba encontrar a su hermano y reunir a esa familia. Cuando doña Eulalia, Clarisa y las niñas se preparaban para partir al final de la tarde, Isadora se acercó a Héctor con la seriedad de una adulta. «Tío Héctor, usted nos va a ayudar a encontrar a papá. Haré todo lo que esté a mi alcance, querida. Y después podemos volver a visitarlo». Héctor miró a Clarisa, que sonrió alentadoramente. «Pueden venir cuantas veces quieran. Esta casa es muy grande y muy solitaria. Necesita risas de niños». Aquella noche, Héctor llamó al mejor detective privado que conocía y reactivó la búsqueda de David Sampaio Vasconcelos. Esta vez, sin embargo, no era solo sobre orgullo herido o añoranza. Era sobre dos niñas que necesitaban a su padre y sobre la oportunidad de reconstruir una familia que él pensaba haber perdido para siempre. Mientras tanto, en su habitación en Playa Ancha, Clarisa se acostaba con la sensación de haber cumplido una misión importante. Había reunido a un tío con sus sobrinas, dado esperanza a un hombre solitario y plantado las semillas de algo que podría transformarse en la familia que todas aquellas personas necesitaban. El destino había puesto todas las piezas en su lugar. Ahora era cuestión de tiempo para que encajaran definitivamente. Enero llegó a Valparaíso con el calor intenso que transformaba la ciudad en un crisol de verano. Pero dentro de la mansión de Héctor había una energía nueva que hacía soportables incluso los días más calurosos. Las gemelas se habían convertido en visitantes regulares, pasando las tardes de miércoles y viernes en casa del tío, mientras doña Eulalia resolvía asuntos personales y Clarisa trabajaba. Héctor se descubrió transformado por aquella presencia infantil. El hombre que durante 15 años había evitado cualquier responsabilidad emocional, ahora se encontraba investigando sobre escuelas privadas, comprando juguetes educativos y contratando una empresa de paisajismo para crear un parque infantil en el jardín. La mansión cobraba vida con el sonido de risas y conversaciones animadas que resonaban por los pasillos anteriormente silenciosos. Clarisa observaba estos cambios con una mezcla de alegría y una emoción que ella aún no estaba lista para nombrar. Ver a Héctor interactuando con sus sobrinas revelaba un lado paternal y cariñoso que contrastaba dramáticamente con el empresario frío que ella había conocido el primer día de trabajo. Había momentos en que ella lo sorprendía mirándolas con una ternura tan profunda que hacía su corazón acelerarse de forma inexplicable. El detective privado que Héctor había contratado trabajaba incansablemente, siguiendo pistas que llevaban a barrios periféricos de Valparaíso y ciudades vecinas. David estaba escondido, moviéndose constantemente para evitar a los acreedores ilegales, pero dejando rastros suficientes
para quien supiera dónde buscar. «Tío Héctor, ¿usted cree que papá está bien?». Manuela hizo la pregunta durante una merienda en el balcón, sus ojos castaños reflejando una preocupación que parecía excesiva para una niña de 6 años. «Estoy seguro de que sí, querida. Tu padre siempre fue muy listo y valiente». Héctor acarició el cabello de su sobrina. «Y muy pronto él regresará por ustedes. Tía Clarisa dijo que usted se peleó con papá cuando eran más jóvenes». Isadora, siempre más directa, abordó el asunto que flotaba en el aire. «¿Fue una pelea muy fea?». Héctor intercambió una mirada con Clarisa, que estaba organizando los platos de la merienda. Había una complicidad creciente entre ellos, una comunicación silenciosa que se desarrollaba naturalmente con la convivencia diaria. «Sí lo fue, Isadora. A veces los adultos hacen tonterías cuando están muy tristes». Héctor se sentó en el suelo para ponerse al nivel de las niñas. «Pero yo aprendí que la familia es lo más importante del mundo, y le pediré muchas disculpas a tu padre cuando regrese. Y después ustedes van a ser hermanos de nuevo, para siempre». En la tercera semana de enero, el teléfono sonó durante la cena. Héctor contestaba llamadas de trabajo a cualquier hora, pero algo en el timbre insistente del aparato hizo que Clarisa levantara la mirada del plato de risotto que habían preparado juntos. Era jueves, y ella había aceptado su invitación a cenar después de que las niñas fueran a buscar con doña Eulalia. «Héctor Vasconcelos». Él contestó en el tono profesional habitual. «¿Héctor?». La voz del otro lado de la línea hizo que el tiempo se detuviera. 15 años de silencio fueron rotos por una única palabra pronunciada con la familiaridad de quien había compartido la infancia y juventud con aquel hombre. «¿David?». Héctor se levantó tan rápidamente que derribó la silla. «David, ¿eres realmente tú?». Clarisa vio lágrimas inmediatas en los ojos de Héctor y sintió su propio corazón encogerse con la emoción del momento. «Soy yo, hermano. Sé que no tengo derecho a llamar después de tanto tiempo, pero…». La voz de David estaba embargada. «Estoy desesperado, Héctor. Necesito tu ayuda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste todos estos años? Es una historia larga, pero ahora estoy en una situación muy grave y…». David dudó. «Mis hijas. ¿Supiste de mis hijas?». «Lo supe. Las conozco. Están aquí conmigo, a salvo». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. «¿Cómo las encontraste?». Héctor miró a Clarisa, que se había acercado y lo observaba con atención. «Fue un milagro, David. Un verdadero milagro». «¿Están bien? ¿No tienen miedo?». «Yo no quería dejarlas, pero los tipos que me persiguen…». «Están estupendas, hermosas, inteligentes, bien educadas. Hiciste un trabajo increíble criándolas». Héctor limpió sus ojos. «Pero ahora vamos a resolver esta situación. ¿Dónde estás?». David proporcionó la dirección de un hotel barato en el centro de Valparaíso, y Héctor anotó cada detalle con manos temblorosas. Acordaron que él iría a buscar al hermano en 1 hora, tiempo suficiente para que David se preparara y tomara las precauciones de seguridad necesarias. «Héctor, gracias. Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que pasó entre nosotros. Eres mi hermano, David. Siempre lo serás». Después de colgar, Héctor quedó inmóvil por algunos momentos, absorbiendo la realidad de lo que acababa de suceder. Clarisa se acercó y, sin pensar, tocó su brazo en un gesto de apoyo que sorprendió a ambos por la intimidad natural. «Todo saldrá bien», ella dijo suavemente. «Las familias que están hechas para estar juntas siempre encuentran una manera de reunirse. Ven conmigo». El pedido salió antes de que Héctor pudiera pensar en las implicaciones. «Por favor, no sé si puedo hacer esto solo». Clarisa asintió sin dudar. Había algo en la vulnerabilidad de él que despertaba en ella un instinto protector que iba más allá de la relación profesional que oficialmente mantenían. El hotel donde David estaba hospedado quedaba en una región deteriorada del centro, contrastando brutalmente con el lujo de la mansión en Reñaca. Héctor estacionó el BMW frente al edificio de 3 plantas que ya había visto días mejores, y juntos subieron las escaleras mal iluminadas hasta la habitación 204. La puerta se abrió antes de que necesitaran llamar. David estaba allí,
más delgado y envejecido de lo que Héctor había imaginado, pero inconfundiblemente el mismo hombre de la fotografía. El cabello oscuro tenía hebras grises, había líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero la sonrisa era idéntica a la de sus hijas. Los hermanos se miraron por un largo momento. 15 años de rencor y añoranza, suspendidos en el aire entre ellos. Entonces David dio el primer paso y se abrazaron con la intensidad de quien recupera un pedazo perdido de su propia alma. Lo siento, Héctor. Lo siento por todo. David lloraba abiertamente. Fui un idiota orgulloso y terco. Los dos fuimos idiotas. Héctor sostenía al hermano como si temiera que desapareciera de nuevo. Los dos. Clarisa observaba el reencuentro con lágrimas en los ojos, sintiéndose profundamente conmovida por ser parte de aquel momento que cambiaría la vida de todos los involucrados. Cuando finalmente se separaron, David notó la presencia de ella y miró interrogante al hermano. «David, ella es Clarisa. Si no fuera por ella, nunca nos habríamos encontrado de nuevo». Héctor hizo la presentación con una reverencia que no pasó desapercibida por ninguno de los dos. «Ella cuidó de tus hijas como si fueran familia. Señor David». Clarisa lo saludó con la misma naturalidad que había usado con Héctor meses antes. «Sus hijas son un tesoro y hablaron tanto de usted que siento que ya nos conocemos». «Gracias». David tomó las manos de Clarisa con gratitud genuina. «No tengo palabras para agradecer lo que hizo por mi familia. No hice nada más de lo que cualquier madre haría por niños que necesitan cuidado». Los tres se sentaron en la cama estrecha que era el único mueble de la habitación y David contó su historia. Después de la pelea con Héctor, había viajado por el país intentando encontrar una nueva identidad lejos del dolor de la pérdida de los padres. En Concón, había conocido a Marina, una profesora gentil con quien se casó y tuvo a las gemelas. Fueron años felices, simples pero llenos de amor. Marina había fallecido 3 años antes a causa de un cáncer agresivo, dejando a David solo para criar a sus hijas. Sin recursos para el tratamiento médico caro, él había recurrido a préstamos cada vez más desesperados, hasta involucrarse con personas peligrosas que ahora lo perseguían. «¿Cuánto debes?», Héctor preguntó cuando el hermano terminó el relato. «Mucho más de lo que podría pagar en varias vidas. Dame los nombres y números. Lo resolveré mañana mismo». «Héctor, no entiendes. Esa gente no acepta solo dinero. Ellos se empeñan en dar ejemplo. Si aparezco con el pago ahora después de haber desaparecido, déjalo en mis manos». La voz de Héctor tenía la autoridad de quien comandaba negocios durante décadas. «Tengo influencia suficiente en esta ciudad para garantizar que tú y las niñas estén a salvo». David miró a su hermano con una mezcla de admiración y alivio. «Realmente te convertiste en el hombre que nuestro padre quería que fueras. Y tú te convertiste en el padre que nuestras hijas merecían tener». «¿Nuestras hijas?». Héctor sonrió por primera vez desde que había llegado al hotel. «Tus hijas, pero también mis sobrinas. Y si me lo permites, me gustaría mucho ayudar a criarlas». En la vuelta a la mansión, David en el asiento trasero observaba por la ventana la Valparaíso nocturna que había cambiado drásticamente durante su ausencia. Edificios nuevos, avenidas reformadas, un puerto modernizado que reflejaba el crecimiento económico que su hermano había ayudado a construir. «Las niñas se van a volver locas cuando te vean», Clarisa comentó, rompiendo el silencio contemplativo. «Ellas preguntan por ti todos los días. ¿Cómo están lidiando con todo esto? ¿No fue traumático para ellas? Son niñas resilientes y muy amadas». Héctor miró por el retrovisor. «Y ahora van a tener todo lo que merecen: familia, seguridad, educación y mucho amor». Cuando llegaron a la mansión, Héctor instaló a David en la suite de invitados que quedaba al lado de su habitación. Un ambiente espacioso y cómodo que contrastaba dramáticamente con el hotel donde lo encontraron. Clarisa preparó una cena reforzada para el cuñado delgado y visiblemente desnutrido, y los tres conversaron hasta tarde sobre planes para el futuro. «Mañana iré a buscar a las niñas para una sorpresa», Héctor dijo mientras Clarisa organizaba los platos. «Y también voy a empezar a resolver la situación financiera. Héctor, no puedo simplemente aceptar tu ayuda sin dar nada a cambio. Me vas a dar la oportunidad de conocer a mis sobrinas y tener una familia de nuevo. Es más de lo que podría pedir».
Cuando Clarisa se despidió aquella noche, Héctor la acompañó hasta el coche. La intimidad de la situación creó un momento de tensión entre ellos, una conciencia súbita de que la relación había evolucionado mucho más allá de los límites profesionales originales. «Gracias», él dijo simplemente, «por todo. Fue un placer ser parte de esta historia. Clarisa, yo...» Héctor dudó, como si estuviera reuniendo coraje para algo importante. «Me gustaría mucho que siguiera siendo parte, no solo como empleada, sino como familia». La declaración quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos estaba completamente listo para explorar. Clarisa sonrió con una ternura que hizo que el corazón de Héctor se acelerara. Veremos a dónde nos lleva esta historia. Aquella noche, por primera vez en 15 años, Héctor no durmió solo en su mansión. No en el sentido físico, sino con la conciencia reconfortante de que había otra persona respirando bajo el mismo techo, alguien que compartía su historia y sus sueños para el futuro. Del otro lado de la ciudad, Clarisa también tuvo dificultad para dormir. Las palabras de Héctor resonaban en su mente, y ella se permitió imaginar solo por unos momentos cómo sería ser parte de esa familia que estaba naciendo de las cenizas de una vieja pelea y fortaleciéndose con el amor verdadero que unía a todas aquellas personas. La segunda Navidad en la mansión de Valparaíso sería completamente diferente a la anterior. Donde antes había silencio y soledad, ahora resonaban risas infantiles, conversaciones animadas y el sonido constante de una familia que había encontrado su lugar en el mundo. 11 meses habían pasado desde el reencuentro de Héctor y David, y la transformación en sus vidas era tan profunda que a veces parecía imposible que hubiera existido de otra forma. David se había integrado completamente en los negocios de la familia, trayendo una perspectiva creativa que complementaba perfectamente la visión estratégica de Héctor. Juntos, habían expandido el grupo portuario a áreas que jamás imaginaron explorar, incluyendo proyectos sociales que beneficiaban a las comunidades necesitadas de Valparaíso. Era como si cada uno ofreciera las cualidades que el otro había perdido durante los años de separación. Las gemelas florecieron en su nuevo hogar. Isadora y Manuela asistían a una escuela privada donde destacaban tanto académica como socialmente, pero mantenían la espontaneidad y alegría que siempre habían caracterizado sus personalidades. La habitación que Héctor había planeado para ellas se había convertido en un reino de muñecas, libros, dibujos coloridos en las paredes y 2 camas que rara vez permanecían ordenadas debido a los constantes juegos. Clarisa continuaba trabajando en la mansión, pero su papel había evolucionado naturalmente a algo mucho más allá de los servicios domésticos. Era ella quien coordinaba la agenda de las niñas, quien preparaba las comidas familiares que se volvieron sagradas, y quien ofrecía el cariño maternal que las gemelas necesitaban para sentirse completamente seguras en su nueva vida. La relación entre ella y Héctor se había desarrollado gradualmente, con el cuidado de 2 personas maduras que comprendían la importancia de construir algo sólido sobre cimientos verdaderos. No hubo declaraciones dramáticas o momentos cinematográficos, sino una serie de pequeños gestos, conversaciones íntimas y un crecimiento natural de la intimidad que los sorprendía todos los días. «Tío Héctor, ¿la tía Clarisa va a vivir aquí para siempre?». Manuela hizo la pregunta durante el desayuno de un jueves de diciembre, mirando alternativamente al tío y a la mujer que se había convertido en su figura materna. Héctor casi se ahoga con el café, y Clarisa sintió su rostro enrojecer. Era una pregunta que flotaba en el aire desde hacía meses, pero que ninguno de los adultos se había atrevido a abordar directamente. «¿Por qué preguntas eso, querida?». Clarisa evadió el tema, concentrándose en servir batido de plátano a las niñas. «Porque ya tienes cepillo de dientes en el baño de papá, tu ropa en el armario de la suite rosa, y ayer los vi besándose en la cocina cuando creían que estábamos durmiendo». Isadora expuso los hechos con la honestidad brutal de los niños. David, que bebía café con leche mientras leía el periódico económico, bajó el periódico y miró a su hermano y a Clarisa con una sonrisa divertida. «Creo que fueron descubiertos». «Papá, ¿tú sabías que el tío Héctor quiere a la tía Clarisa?».
Manuela preguntó a su padre. Lo sabía, y creo que ella también lo quiere. David guiñó un ojo a sus hijas. Les gustaría que la tía Clarisa formara parte de nuestra familia oficialmente. ¡Sí! Las dos gritaron al unísono, saltando de las sillas para abrazar a Clarisa. Héctor se levantó y caminó hasta donde Clarisa estaba siendo abrazada por sus sobrinas. Durante los últimos meses, había planeado este momento cientos de veces en su mente, pero ahora que estaba sucediendo naturalmente, descubrió que todas sus palabras ensayadas habían desaparecido. «Clarisa», él dijo simplemente, extendiendo la mano hacia ella. Cuando ella tomó su mano, Héctor se arrodilló allí mismo, en la cocina soleada de la mansión, rodeado por la familia que ella había ayudado a reunir. Del bolsillo de la camisa sacó un anillo de compromiso que había comprado semanas antes, esperando el momento adecuado. «No tengo palabras bonitas ni discursos preparados», él dijo, mirándola a los ojos. «Solo tengo una verdad. Tú transformaste esta casa en un hogar, transformaste esta familia en algo completo, y transformaste mi corazón en algo que no sabía que aún existía. ¿Quieres casarte conmigo?» Clarisa miró alrededor de la cocina donde había pasado tantas mañanas trabajando sola, ahora llena de vida y amor. Miró a las gemelas que contenían la respiración esperando la respuesta, a David que sonreía emocionado y finalmente a Héctor, el hombre que había aprendido a amar no solo con pasión, sino con la profundidad de quien reconoce su alma gemela. «Sí», ella dijo, e inmediatamente fue envuelta por gritos de alegría y abrazos de toda la familia. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Era un solitario elegante, sin exageraciones, que reflejaba perfectamente la personalidad de ambos. Clásico, sincero y eternamente bello. «¿Ahora van a tener hijitos?», Isadora preguntó con la curiosidad natural de la edad. «Isadora», David rió. «Una cosa a la vez. ¿Pero nosotras vamos a ser hermanas de la tía Clarisa también?» Manuela quería asegurarse de todos los detalles. «Van a ser hijas del corazón». Clarisa acarició el rostro de la niña. «Para siempre». La boda fue fijada para marzo, cuando Valparaíso estaría menos calurosa y la estación de lluvias habría pasado. Héctor quería una ceremonia simple pero significativa, en el balcón de la mansión, con vista al mar, rodeado solo por las personas que realmente importaban en sus vidas. Clarisa insistió en que su familia participara integralmente en los preparativos. Doña Celia asumió el mando de la decoración floral. Sus hermanos Ricardo y Marcelo quedaron a cargo de la música, e incluso doña Eulalia fue incluida como abuela honoraria de las gemelas. «Nunca pensé que vería a mi hija casarse con un millonario», doña Celia comentó durante una de las reuniones de planificación mientras probaban modelos de vestido de novia. «Pero tampoco vi nunca a un millonario que supiera hacer panqueques en forma de corazón para dos niñas exigentes. Él no era millonario cuando me enamoré de él». Clarisa ajustó el vestido simple pero elegante que había elegido. Era solo un hombre solitario que necesitaba aprender a amar de nuevo. Y tú eras la profesora perfecta para esa lección. En los meses que precedieron a la boda, la mansión pasó por una reforma completa, no para hacerla más lujosa, sino para transformarla en un hogar verdadero. La oficina formal de la planta baja fue convertida en una sala de juegos para las niñas. El jardín ganó un parque infantil profesional y una de las suites de invitados fue transformada en habitación para cuando Beatriz, la hija de Clarisa, viniera a pasar los fines de semana. David asumió oficialmente la codirección de la empresa, demostrando una capacidad natural para tratar con personas que complementaba perfectamente las habilidades técnicas de Héctor. Los empleados del grupo portuario notaron el cambio en los hermanos. Donde antes había solo eficiencia fría, ahora existía humanidad y calidez genuina. ¿Saben cuál es la mejor parte de toda esta historia? David comentó con Héctor durante un almuerzo de trabajo. No es solo que recuperamos nuestra familia, es que descubrimos que podemos ser mejores versiones de nosotros mismos cuando tenemos personas que amamos para inspirarnos. Clarisa siempre dice que las personas adecuadas llegan a nuestra vida exactamente cuando las necesitamos. Héctor miró por la ventana de la oficina hacia el mar.
Ella llegó cuando yo estaba muriendo de soledad. Tú regresaste cuando yo estaba aprendiendo a amar de nuevo, y las niñas aparecieron para enseñarnos que la familia no es solo sangre. Es selección. Es selección. El día de la boda, Valparaíso amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave que mecía las palmeras del jardín de la mansión. Las decoraciones de doña Celia habían transformado el balcón en un escenario digno de cuento de hadas, con flores blancas y rosas que perfumaban todo el ambiente. Clarisa bajó las escaleras de la mansión, vestida con un vestido de novia simple pero deslumbrante, llevando un ramo de violetas, las mismas flores que había usado para decorar la casa el primer día de trabajo. Isadora y Manuela la acompañaban como pequeñas damas de honor, vestidas con vestiditos rosa que las hacían parecer princesas de verdad. Héctor esperaba en el balcón, elegante en un traje azul marino que realzaba sus ojos. A su lado estaba David como padrino, sonriendo con la alegría genuina de quien veía a su hermano encontrar la felicidad que merecía. La ceremonia fue conducida por un juez de paz amigo de la familia, pero las palabras más importantes fueron pronunciadas por los propios novios. Votos sinceros sobre construir una vida basada en el amor, la confianza mutua y en el compromiso de ser compañeros en todos los aspectos de la existencia. Héctor, cuando entré en esta casa por primera vez era solo para trabajar, Clarisa dijo, sosteniendo sus manos mientras toda la familia escuchaba en silencio emocionado. Nunca imaginé que encontraría a mi alma gemela, una familia lista para recibirme, y la oportunidad de ayudar a crear el hogar con el que siempre soñé. Clarisa, tú me enseñaste que amar no es perder el control sobre la vida, sino descubrir que las mejores sorpresas vienen cuando abrimos el corazón a posibilidades que ni sabíamos que existían. Héctor puso el anillo de bodas en su dedo con manos que temblaban de emoción. Prometo amarte, cuidarte y construir contigo una familia que honre todos los sacrificios que nos trajeron hasta aquí. Cuando finalmente se besaron como marido y mujer, las gemelas aplaudieron y gritaron. Doña Celia lloró de emoción, e incluso doña Eulalia se limpió discretamente los ojos con el pañuelo de encaje que siempre llevaba. La fiesta que siguió fue exactamente lo que habían soñado. Íntima, alegre y llena de la calidez humana que había transformado aquella mansión de símbolo de aislamiento en sinónimo de familia y amor. Durante el baile de los novios en el balcón, con el sonido de las olas del mar como banda sonora y las luces del puerto centelleando a lo lejos, Héctor susurró al oído de Clarisa, «Gracias por enseñarme a vivir de nuevo. Gracias por mostrarme que el amor verdadero vale la pena esperar». 6 meses después, durante la tercera Navidad que pasarían juntos como familia, Clarisa hizo un anuncio que completó definitivamente la transformación de aquella casa. Sentada en la sala decorada con un árbol que las gemelas habían ayudado a adornar, rodeada por los hombres que amaba y observando el tazón de palomitas que las niñas disputaban, ella puso la mano sobre la barriga aún discretamente redondeada. «Héctor, David, niñas, tenemos una noticia para compartir». El silencio que se instaló en la sala estaba cargado de expectativa y amor. Héctor, que estaba distribuyendo regalos, paró en medio del movimiento y miró a su esposa con una expresión que mezclaba sorpresa y alegría creciente. Isadora y Manuela van a tener un hermanito o hermanita alrededor de julio. La explosión de alegría que siguió resonó por la mansión y probablemente fue oída por los vecinos. Héctor envolvió a Clarisa en un abrazo cuidadoso. Las gemelas saltaron y gritaron de felicidad, y David levantó los brazos en celebración. ¿Será niño o niña? Manuela quería saber todos los detalles inmediatamente. ¿Le gustará jugar con nosotras? Isadora ya estaba haciendo planes para incluir al futuro hermano en todas sus actividades. Sí le gustará. Clarisa rió, observando la familia que se había formado de manera tan inesperada y perfecta. Y crecerá sabiendo que es muy amado por todos nosotros. Aquella noche, después de que las niñas se fueron a dormir y David se retiró a su habitación, Héctor y Clarisa caminaron por el balcón observando Valparaíso dormida bajo la luz de la luna. La ciudad que había sido testigo de 15 años de soledad ahora era escenario de la familia más feliz que ellos podrían imaginar.
¿Crees que nuestros padres lo aprobarían? Héctor preguntó, pasando el brazo alrededor de la cintura de su esposa. Creo que ellos estarían orgullosos de ver que tú y David encontraron el camino de regreso el uno al otro, y que encontraron una forma de honrar su memoria creando una nueva familia basada en el amor. ¿Y tú? ¿Estás feliz con la vida que construimos? Clarisa miró alrededor del balcón donde se casaron, luego hacia las ventanas iluminadas de la habitación de las niñas y finalmente hacia el hombre a su lado. Estoy más feliz de lo que jamás soñé que fuera posible. A la mañana siguiente, Valparaíso amaneció una vez más con una familia que había encontrado su forma perfecta de existir. Una familia creada no solo por lazos de sangre, sino por elecciones conscientes de amor, perdón, segundas oportunidades y el coraje de creer que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La mansión que un día fuera símbolo de aislamiento, ahora resonaba con risas, conversaciones animadas y la promesa de muchos años felices por delante. Y en cada habitación de aquella casa, en cada foto que decoraba las paredes, en cada juguete esparcido por el suelo, había evidencias de una verdad simple pero poderosa. El amor verdadero tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino de crear legados que se perpetúan a través de las generaciones. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Héctor, Clarisa, David y de las pequeñas Isadora y Manuela haya tocado sus corazones. Esta jornada sobre segundas oportunidades, familia elegida y el poder transformador del amor verdadero, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y que las personas adecuadas llegan a nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos. Si esta narrativa los emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Dejen su me gusta si creen en el poder del amor para transformar vidas y cuéntenos en los comentarios. ¿Ya vivieron una segunda oportunidad que lo cambió todo? Compartan sus propias historias de nuevo comienzo y familia. Todos los días traemos narrativas que celebran la complejidad y la belleza de la vida humana. Hasta la próxima historia.